Dicen que quizá Rajoy ha puesto sus barbas a remojar después de los resultados en Grecia. Decían que era imposible que Syriza ganase y entonces quizá el resultado hay que leerlo como un resultado revolucionario, porque la revolución no se trata de otra cosa que de hacer posible lo imposible. Syriza ha ganado y ha desafiado a que no existen alternativas. Nos recuerda invariablemente al año 73, cuando en un momento de crisis también económica mundial, vinculada por la imposibilidad del modelo keynesiano de dar respuestas, un pequeño país, Chile, intentó una salida alternativa y fue anegado por la sangre, con apoyo de las grandes potencias. Syriza ha desafiado al modelo austericida y con su victoria desautoriza las promesas incumplidas en España, iba a decir de José María Aznar, pero no, de Mariano Rajoy, que de alguna manera es la continuidad que nos trae hasta aquí. Hoy tenemos, como siempre, una discusión profunda que lo que busca es, desde la pluralidad, preguntarnos si es tiempo de cortar cabezas, si es tiempo de anegar las alternativas o es tiempo de realmente con coraje enfrentar la necesidad de dar 4 grandes respuestas pendientes en toda Europa. La respuesta del decrecimiento, la respuesta del reparto del empleo, la respuesta de las grandes migraciones y la respuesta de fallando el trabajo si no necesitamos una renta básica mínima para ser ciudadanos. Todo esto comienza con el rescate que ha puesto en marcha en Grecia Syriza. Y aquí parece que las promesas incumplidas de Rajoy intentan evitarlo. Esta noche aquí en La Tuerca vamos a discutirlo. Adelante. Antes de llegar al poder, Mariano Rajoy aseguró que no subiría los impuestos, que tendría como prioridad las pensiones o que no tocaría la sanidad y la educación. A estas alturas de la legislatura, el presidente ha reconocido que no ha cumplido con sus promesas, pero que gracias a ese esfuerzo los brotes verdes ya se ven y podemos hablar de la salida de la crisis. El Gobierno ha sido criticado además por la aprobación de medidas sin consenso social, como la reforma laboral, la ley de educación, la tasa Google o la ley Mordaza. También por los diferentes casos de corrupción que han salpicado a su partido, como la Operación Púnica, el caso de las tarjetas de Caja Madrid, los papeles de Bárcenas o el caso Gürtel. Y por último, tampoco consigue que España apruebe los exámenes sobre el respeto a los derechos humanos cuando habla de desahucios o de devoluciones en caliente en las fronteras de Ceuta y Melilla. Hoy, en Enclave Tuerca, debatimos sobre la gestión política del Gobierno del Partido Popular. Como siempre, en La Tuerca una mesa plural. Estamos convencidos de que de los diferentes ángulos sale mayor proporción de verdad. Y por eso tenemos con nosotros, insisto, una mesa plural. Ojalá todos los medios hicieran algo similar. Eduardo Garzón, economista de Izquierda Unida. Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Santiago Abascal, presidente de Vox. Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Tenemos también a María Montero, militante de la Oficina Precaria. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti por acompañarnos. Isabel Ayuso, que otra vez nos acompaña, diputada del Partido Popular. ¿Qué tal? Gracias. Muchas gracias por venir. Luis Alegre, de Podemos. ¿Cómo estás, Luis? Buenas noches, Juan Carlos. Estupendo. Bien. Y tenemos también a Antonio Segura, abogado de la querella Bárcenas. Buenas noches. Bueno, pues vamos a arrancar primero economía y corrupción. Parece que hemos vivido una etapa del sistema capitalista donde la corrupción ha sido el lubricante del sistema. Brotes verdes, y en caso de que haya brotes verdes, ¿se va a olvidar la corrupción? Empezamos contigo, Eduardo. Bueno, yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de gestionar si ha habido brotes verdes o qué tal lo ha hecho el Partido Popular, el Gobierno del Partido Popular con la gestión económica, hay que tener en cuenta que ha sido una gestión totalmente fallida. Es decir, ellos han intentado una cosa y les ha salido otra cosa totalmente diferente. Quiero decir, su única estrategia, que además era muy deficiente, era la de aumentar la competitividad de la economía española. Y eso lo que hicieron es reducir salarios para que, al mismo tiempo que compramos menos productos en el extranjero, los empresarios pudieran abaratar los productos españoles para poder venderlos más fuera, ¿no? Bueno, pues nada de eso ha funcionado, porque hoy día el sector exterior está reduciendo, está frenando el crecimiento de la economía española. Es decir, han intentado una cosa y les ha salido otra cosa totalmente diferente, y es que la demanda interna está saliendo adelante. La demanda interna, que es consumo e inversión, que precisamente está muy debilitada
por las políticas del PP y también del PSOE, por cierto, porque lo que hacían era reducir la capacidad adquisitiva de la población, con lo cual pues, estamos en condiciones de decir, atendiendo los datos, que si hay algo de brotes verdes, no es gracias a la política del gobierno, sino pese a la política del gobierno. Es decir, que si hubieran hecho otra cosa mucho más adecuada a los intereses de la mayoría de la población, estaremos ahora muchísimo mejor de lo que estamos ahora. Luis. No, bueno, yo por comenzar discrepando con una valoración sobre intenciones. Yo realmente siempre pongo en duda esto de han intentado hacer una cosa y les ha salido otra. Siempre me parece mucho más explicativa la hipótesis de, oye, ¿y si en realidad lo que ocurre es que estaban intentando hacer desde el principio lo que les ha salido? Es decir, es que los planes de ajuste, los planes de austeridad, siempre han tenido estos efectos, sin ninguna excepción. Los han tenido en Argentina, los han tenido en todos los países de América Latina donde se han aplicado, los han tenido en Grecia. Es decir, ¿y si el objetivo perseguido, la única excepción quizá que ponen como ejemplo de excepción del austericidio que da sin embargo resultados económicos es Chile, el Chile de Pinochet? En todos los demás casos, el objetivo, es decir, el resultado ha sido precisamente el de aumentar la desigualdad, aumentar los ingresos de los más ricos, y entonces dices, oye, ¿y si a lo mejor era precisamente ese el objetivo que perseguían, aunque lo vendieran de otra cosa? Santiago. Que Syriza haga una revolución en Grecia está por ver. Lo que está visto ya es que el que ha hecho la revolución es Mariano Rajoy, porque efectivamente ha hecho posible lo que parecía imposible, y es la desaparición de la derecha política y de la derecha social en España, aplicando todas las recetas de la izquierda e incumpliendo uno tras otro todos los elementos de su programa electoral. Efectivamente, lo que ha hecho es lo contrario de lo que dijo: subir los impuestos, aumentar la deuda pública, es decir, la receta de la izquierda, la receta socialdemócrata que tanto había criticado el Partido Popular en la oposición. ¿Cómo lo ha hecho? Pues contradiciendo los deseos de su electorado, tocando el estado de bienestar de la gente, subiendo impuestos, tocando la sanidad, tocando la educación, tasas judiciales, absolutamente todo, y no recortando para nada la superestructura del Estado, todo el peso excesivo del Estado. Hoy en España tenemos 2 cámaras, 17 parlamentitos, 17 gobiernitos, tenemos 51 diputaciones, 8.000 ayuntamientos. Entonces, yo, francamente, creo que lo que ha hecho Rajoy es exactamente lo contrario de lo que dijo. Y ahora nos dice que salimos de la crisis. Si salimos de la crisis será con la aplicación, por desgracia, de un modelo económico nuevo en el que se produce una mezcolanza entre estados cada vez más intervencionistas, algunos con visos totalitarios, en connivencia con los grandes grupos financieros. Y eso tiene los resultados de que cada vez hay menos trabajo, cada vez es más precario, cada vez hay más impuestos y menos servicios, se produce el ahogo de las pequeñas y medianas empresas y las grandes corporaciones someten más a los trabajadores. Es decir, lo que hay no es la receta neoliberal para nosotros, es la receta neocomunista que ya se ha ensayado en China. Es decir, el pacto o la mezcolanza entre un Estado cada vez más, un Estado totalitario con los grandes poderes financieros. Isabel, aspecto de neocomunista no tienes, ¿eh? Y menos China. No, la verdad, sorprendida, me quedé quedado. Bueno, yo creo que, a ver, ha sido una legislatura, y está siendo una legislatura que yo no podría clasificar de 10, no podría pensar que ha sido una legislatura donde se ha hecho todo a la perfección y muchísimo menos, pero también creo que el Partido Popular ha tomado el mando en un momento absolutamente difícil, no solo por una profunda crisis, sino por una recesión galopante que parecía de la cual no íbamos a poder salir, y no salir de esta manera. Yo creo que el Gobierno ha dedicado todos sus esfuerzos, sobre todo durante la primera parte de la legislatura, precisamente a acabar o a intentar solucionar esta crisis que se está prolongando en el tiempo mucho más de lo deseado, donde los resultados sí se están viendo, efectivamente, claro que se están viendo. Ahora mismo ya por lo menos desde el año pasado hasta este ya se ha creado más de 500.000 de puestos de trabajo y se espera que vaya a ir a mucho más, y por tanto en ese aspecto yo creo que el Gobierno, al dedicarse única y exclusivamente o sobre todo todos sus esfuerzos, o así ha parecido, en los temas económicos, ha generado una gran frustración en espectros ideológicos de nuestro electorado, y luego yo creo que ha hecho pues una poca presencia en los medios. Yo creo que no ha tenido una política de comunicación cercana, creo que se ha dejado muchas cosas por comunicar, por explicar, y creo que ese ha sido uno de sus aspectos principales, por los cuales pues a muchos votantes ha ido distanciando poco a poco a lo largo de la legislatura, y luego, como digo, pues con casos de corrupción y con casos de crisis, pues efectivamente pues las cosas pues son más difíciles de explicar. Ahora, creo que la corrupción no está en el Gobierno.
Creo que los casos que se están viendo son casos pasados que también se han producido en el seno de mi partido y que ahora se tienen que analizar en la justicia, pero hay que recordar y por lo menos hay que tener en cuenta que no es en el seno del Gobierno, sino en el de la formación política, donde espero que efectivamente pues, se llegue hasta el final y se sepa qué ha pasado, qué ha habido de corrupción, qué no ha habido, que se tome las medidas oportunas, que haya justicia, que haya condenas contra quien haya que tenerlas, tomar acciones políticas, que se devuelva lo robado y efectivamente pues, que eso no se tapone. María. Bueno, el balance de 4 años de gestión del Partido Popular lo que nos deja es un país más pobre, con menos trabajo, ahora más empleos pero menos trabajo todavía, con mayor desigualdad y con un poder por parte de los trabajadores a la hora de negociar debilitado o casi nulo. Entonces, 4 años después ni siquiera hemos llegado a los niveles que había en 2011, ni mucho menos a los niveles que tendríamos que haber alcanzado si el PP hubiese cumplido sus promesas electorales, que sería 20 millones de ocupados, estamos en 17,5, así que, como ellos mismos dicen, queda mucho por hacer porque no lo han hecho. Ajá. ¿Antonio? Pues yo la verdad es que hacer una valoración sobre las intenciones o no del Gobierno me abstengo porque no tengo la bolita de cristal de lo que querían hacer, de lo que no querían hacer, lo que está ahí es evidente. Y lo que sí, en lo que yo puedo opinar, porque es mucho más objetivo y porque se está comprobando en los tribunales, es que evidentemente en este país, y ya no digo por el Gobierno o por el Partido Popular, no le voy a poner de momento nombres y apellidos, sí ha habido una corrupción sistemática, sistémica y generalizada. Es decir, en nuestro país ha habido un diseño por parte de las fuerzas políticas mayoritarias, no solo Partido Socialista y Partido Popular, sino también Convergencia y Unión, y lo estamos viendo ahora con los procedimientos que hay abiertos también contra Pujol, que desde la base misma de la contratación, de los distintos tipos de contratación del Estado, y así está diseñado el entramado, desde ahí hasta la connivencia de algunos jueces, han permitido que se haga un expolio del dinero público de todo tipo de administraciones, desde los ayuntamientos hasta las comunidades autónomas, hasta los gobiernos. Y eso es lo que en este momento ha aparecido. Es verdad que el Partido Popular y Convergencia y Unión se encuentran en una situación más complicada porque altos dirigentes de su partido, tesoreros, gerentes, senadores y diputados están implicados en esa corrupción, pero insisto, lo que ha habido es un entramado que ha permitido que el sistema tenga esa corrupción. Y no es una cosa del pasado, porque ni la ley de partidos ha cambiado, ni la ley de financiación de partidos no ha cambiado, la ley de incompatibilidades no ha cambiado, el Tribunal de Cuentas tampoco ha cambiado, es decir, todo ese entramado que, si queréis, luego empezamos a hablar desde qué tipo de contrataciones, o sea, los contratos negociados directos existen en la Administración, hasta 1 millón de euros se pueden dar a dedo, todo eso existe y se ha permitido por los grandes partidos. ¿Por qué? Porque eso ha servido para financiar a esos partidos políticos. Vamos a escuchar al Partido Popular y a sus explicaciones. Yo al final la experiencia que tengo es que lo que te da equilibrio y lo que te da fuerza es hacer aquello que crees que debes de hacer, que siempre es mejorable. Entonces, a lo mejor nos ha faltado darle un poco de piel a cada cifra positiva que estamos obteniendo, ¿no? Seguro. Que haya bajado la prima de riesgo significa que pagando menos intereses se pueden prestar más servicios sociales. Eso los ciudadanos no lo saben, hay que contarlo mucho. Nos ahorramos 8.000 millones el año pasado. Por ejemplo. Siempre ha sido duro ejercer la política, sí, claro. Pero lo que pasa es que ahora es mucho más difícil. Lo que también tenemos que ser muy conscientes de una cosa: cuando una familia lo está pasando mal y no tiene empleo, por ejemplo, el nivel de exigencia hacia el responsable político se incrementa espectacularmente. Lógicamente. Y es una cosa lógica. Bueno, oye, pues ahí tendremos que esforzarnos, ¿no? Hemos conseguido bajar el paro, aumentar las pensiones y bajar la prima de riesgo para pagar menos intereses, pero no tanto como... Dice Arenas en el vídeo algo que os lo planteo como punto de discusión. Dice Arenas que la gente le molesta la corrupción solamente porque hay crisis, si no estaría absolutamente de acuerdo con ese proceso. Yo creo que en algún momento de este país ha sido así, ¿no? Pero creo que el 15M marcó un punto de inflexión y hay mayor conciencia, ¿o no? Os pregunto.
Hombre, evidentemente el 15M ha marcado a la sociedad española, es decir, ha sido una ventana de refresco que ha hecho también que todos los partidos pues actúen de otra manera, porque se han dado cuenta que no solamente en época electoral es cuando tienes que escuchar a los ciudadanos, pero yo pienso que más que el 15M, por ejemplo, en el tema de la corrupción sistémica esta de que hablamos viene ya de largo, pero realmente a los españoles cuando les ha empezado a preocupar, tristemente, es cuando hay una crisis económica. Es decir, la sociedad es mucho más permisiva en una época de bonanza con la corrupción que en una época donde no hay una bonanza económica. Y eso realmente es cuando ahora empieza ya no solamente a preocupar, sino a indignar a los ciudadanos. Es decir, que haya podido llevarse 54 millones de euros por su actividad política, o a través de su actividad política indigna en las situaciones económicas en las que la mayoría de los ciudadanos se encuentran. Entonces, no solamente el 15M, que era un termómetro de lo que había en la sociedad, sino todo lo que está pasando con la crisis, evidentemente cambia la mentalidad de los ciudadanos, y los ciudadanos ven las cosas de otra manera. Es decir, pero no es cierto que un mayor nivel de conciencia implica, que creo que iría en contra de lo que plantea este vídeo, que pese a que mejorase la situación económica, el enfado con los grandes partidos seguiría ahí. Hombre, yo creo que desde luego el 15M marca un poco la sintaxis que atraviesa la vida política española en la actualidad. Pero yo creo que los grandes consensos sociales se han ido construyendo a lo largo de estos años. Después del 15M, las mareas, los ciudadanos hemos pedido que no se desmantele nuestra educación, que no se venda nuestra sanidad a un grupo de amiguetes, que no se siga echando a la gente de sus casas con una ley injusta y que ahora sabemos además que es ilegal. Se han generado grandes consensos. Yo creo que lo que ha cambiado ahora en gran medida es que la ciudadanía ha dicho basta. No vamos a seguir pidiendo cosas a los partidos, son los partidos que no escuchan. Es el momento de que la ciudadanía se organice por sí misma y se dote de la herramienta a través de la cual convertir estas grandes mayorías sociales en mayorías políticas. Es el momento de dejar de pedir cosas a los partidos que no escuchan y recuperar directamente las instituciones para ponerlas al servicio de los ciudadanos. ¿Habías...? No, pero tenía algo que decir. Yo creo que tiene algo de sentido la frase en realidad. Es verdad que cuando a la gente le va bien, no tiene problemas, puede ser más tolerante con algo que no se puede tolerar. No obstante, yo creo que hay muchos ciudadanos conscientes de la importancia de una democracia, de la importancia de la honradez, de determinados valores a los que siempre ha molestado eso, mucho antes del 15M. Yo creo que debemos mucho también a las pequeñas rendijas de libertad y de independencia que ha habido en algunos medios de comunicación, que ha habido por parte de algunos jueces, es decir, medios de comunicación que han sorteado el intento del poder político de condicionarles, jueces que han podido sortear también la politización de la justicia, y yo creo que a esos debemos también el haber sacado a la luz pública muchos casos de corrupción que evidentemente dibujan... ¿Han cambiado los jueces entonces? No, yo creo que no se puede generalizar, del mismo modo que no todos los políticos del pasado ni todos los del futuro son corruptos o son honrados, tampoco con los periodistas o con los jueces se puede generalizar. Lo que quiero decir es que ha habido pequeñas rendijas de libertad en medios de comunicación, en el ámbito de la justicia, que han permitido que todo esto aflore. Claro, el escándalo es mayor porque mucha gente está pasando mal. Y además yo creo que debe ser así, pero somos muchos los que siempre nos hemos indignado con la corrupción, que es algo más que los delitos puramente económicos que a veces identificamos. La corrupción es el incumplimiento de las leyes, la corrupción es que los poderes públicos desobedezcan las sentencias de los tribunales, la corrupción es algo mucho más amplio y a veces los ciudadanos solo se irritan o solo se molestan cuando les meten la mano en el bolsillo y lo están ellos pasando mal. Yo creo que tenemos que ser mucho más exigentes con los políticos y eso es algo que probablemente lo hayamos aprendido en estos años. Isabel, déjame preguntarte a ti directamente. El Partido Popular a veces ha presionado a algunos jueces en mitad de sus embrollos, ¿no? ¿Cómo cuál? Sobre todo, bueno, presionando al juez Bermúdez para que no interrogara a Bárcenas, haciendo que desaparecieran los discos duros, ¿no?, de la contabilidad del Partido Popular, que impedía realmente saber qué había ocurrido ahí, presionar para que fuera cambiado finalmente cuando se le podía haber dado una prórroga al propio juez Ruth. Es decir, una serie de cuestiones que da la sensación de que el Partido Popular preferiría, bueno... Pues mira, yo digo dos cosas. Digo una cosa a colación de lo que estamos hablando y te respondo ahora mismo. La primera es que yo estoy convencida, vamos, está claro que no hay más casos de corrupción ahora que antes. Yo creo que por alguna razón se están dando a conocer todos a la vez.
y se están conociendo, y esto no exime a nadie de lo que haya hecho. Se están dando a conocer prácticamente todos a la vez, porque además se están solapando en el tiempo, porque la justicia en España es muy lenta y se están coincidiendo en el tiempo el tema, por ejemplo, de los ERE, el tema del Gürtel, el tema de los Puyol, el tema de la monarquía, hasta en el tema de la farándula. O sea, realmente ahora se están dando a conocer todos los casos a la vez y da esa sensación, pues yo creo que de impunidad, cuando es todo lo contrario. Y bueno, si hay una cosa que está clara es que están saliendo a la luz, están saliendo en tiempos del PP. ¿Por qué la destitución del comisario encargado de la investigación de la Gürtel y de Bárcenas? No tengo ni idea, yo desconozco absolutamente eso. Son cosas que cuando el Partido Popular las ha hecho han generado la sensación de que no hay una gran voluntad. No, si sumamos, si aunamos y conectamos en un mismo hilo argumental ideas y dimes y diretes, pues pudiera dar esa sensación, pero hay que tener dos cosas claras. La primera es que en tiempos del PP están saliendo todos estos casos a la luz, y insisto, no son casos que son de ahora, y después que está habiendo justicia y que todos los corruptos están desfilando y están yendo a la cárcel. Yo creo que el Partido Popular ya desde hace mucho tiempo no ha hecho otra cosa más que estar dando explicaciones. Y bueno, ahora ya me daréis vuestra versión y me diréis lo que sea, pero es que yo no he visto un partido político que hable tanto y tantas veces en vídeos, en declaraciones, por parte de cualquiera de nosotros cuando vamos a cualquier medio de comunicación sobre el caso. Por tanto, el tema de Bárcenas es el más conocido de España, ni en cantidad ni en proporción lo es el mucho más grave, y sin embargo estamos siempre ahí. O sea, es decir, está funcionando el Estado de Derecho, están funcionando los medios de comunicación, y por tanto yo creo que tampoco es justo decir que el PP lo está tapando todo, Antonio, todo lo contrario. ¿Tú que eres abogado de la querella, Bárcenas? ¿Compartes el argumento, el criterio? No, en parte sí, en parte no. Vamos a ver, evidentemente hay jueces que son honrados, como no, y supongo que una minoría será la no honrados, pero sí ha habido una connivencia por parte de los jueces en relación a la corrupción de 20 años para acá. Y es verdad que ha sido en el 2013, yo no me encuentro la explicación, posiblemente también por una discrepancia de poderes, que sería para otro programa, es decir, por qué el Poder Judicial en estos momentos no es tan dócil con el poder político, pero que ha habido una connivencia con los jueces, no lo digo yo, lo ha dicho el que fue fiscal jefe anticorrupción, que es el señor Villarejo, que lo ha dicho. O sea, los jueces han sido conniventes con la corrupción. Y cuando no han sido conniventes con la corrupción, han sido impotentes con la corrupción. ¿Por qué? Pues porque si en Majadahonda, que es un juzgado donde llevan cuestiones de civil y cuestiones de penal, un juez que tiene que dedicarse a las separaciones matrimoniales, tiene que dedicarse al pequeño traficante de hachís que le han pillado para instruir los procedimientos, le llega la corrupción en Telemadrid y le presentan 50.000 tomos, los propios abogados, que son grandes empresas de abogados las que defienden a los corruptos, normalmente grandes despachos de abogados, te presentan 50.000 volúmenes de documentos de prueba que ya el juez, él solo, no puede leerse. Por lo tanto, connivencia y falta de especialización en la lucha contra la corrupción ha permitido que en este país no haya habido sentencias con corrupción. El caso Naseiro, que era también un tesoro del Partido Popular, no se le condenó porque no fuese un sinvergüenza que robó, no se le condenó porque prescribió. Pero es que también es verdad que el Tribunal Supremo, y ahí está también la connivencia, el Tribunal Supremo de este país ha sido connivente con la corrupción. Y tenemos, por vergüenza para este país, que en otros casos hay el caso Merten contra el caso tal, por otro tenemos la doctrina Botín. Y la doctrina Botín, curiosamente, el Tribunal Supremo la crea para que una persona acusada de corrupción, que es un banquero importante en este país ya fallecido, no vaya a la cárcel. Por lo tanto, en este país ha existido connivencia, mucha. ¿Por qué ha cambiado eso? Yo pienso que la situación es más una lucha de poderes, del poder ejecutivo con el poder judicial, que en estos momentos, y también evidentemente porque los jueces son sensibles a la realidad social, y evidentemente las luchas sociales, porque también hay que decirlo aquí, los procedimientos por corrupción en este país no se abre porque la Fiscalía los impulse, lo hacen porque las asociaciones, los clubs, las asociaciones de vecinos son los que impulsan esos procedimientos, acusaciones populares, que es una figura que tenemos que defender con uñas y dientes para que no la hagan desaparecer. Los procedimientos por corrupción en este país han avanzado por eso, porque las acusaciones populares han impulsado esos procedimientos. No la Fiscalía, no los jueces. Es verdad que una vez presentados, bueno, los jueces evidentemente, si no los investigan, lo que están haciendo es delinquiendo, prevaricando. Hay una clave de los últimos 20 años en la economía que tiene que ver con la globalización, con el poder de las grandes empresas y su vinculación también con los sectores financieros que trenzan unos tapices difícilmente discernibles, ¿no?
creo que eso de alguna manera también alimenta, ¿no?, la posibilidad de que al final las puertas giratorias pasen a ser un referente casi necesario de nuestros sistemas políticos. Luis, y después... Claro, yo creo que lo que se está poniendo de manifiesto cuando salen muchos casos, no todos, todos juntos a la luz, muchos a la luz, lo que se pone de manifiesto es que la corrupción, como decías antes, es sistémica, y que es una corrupción sistémica que tiene una parte ilegal, que es la que se está poniendo de manifiesto, de comisiones, pero que tiene otra parte completamente legal, que es la parte de las puertas giratorias, de comprar un banco. Es decir, el Estado es fuertemente intervencionista, como decías tú antes, claro, pero intervencionista a favor de los bancos que compras y sin embargo no te los quedas, de la privatización de AENA a precio de saldo, de la venta de los pisos del IBIMA a fondos buitre. Todo esto creo que forma parte del mismo sistema en el que te encuentras con las minorías privilegiadas, con los gobiernos sencillamente a su servicio, enteramente a su servicio, gobiernos a los que financian y que los tienen enteramente a su servicio en vez de estar al servicio de los ciudadanos. Es decir, creo que todo el sistema, esta corrupción sistémica, cabe distinguirla entre un aspecto, entre una parte legal y otra parte ilegal, que sin embargo forma parte del mismo cortijo en el que las minorías privilegiadas compran los gobiernos y los tienen enteramente a su servicio en vez de los ciudadanos. Eduardo. Yo creo que Juan Carlos ha dado la clave, porque cuando hablamos de corrupción cometemos dos errores fundamentalmente, o los comete el mainstream, por así decirlo, ¿no? Y es que el primero es pensar en la corrupción solo de los políticos o los gobernantes, cuando en realidad no nos podemos olvidar que hay una corrupción al otro lado, que es el que está beneficiándose de algún favor que le va a realizar ese gobernante, ¿no? Estamos hablando sobre todo de grandes empresas que tienen un vínculo muy estrecho con estos gobernantes. Y el segundo error que cometemos es que ni siquiera es necesario que esté implicado el sector público o los gobernantes. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, en las grandes empresas hay una corrupción impresionante, y corrupción se entiende, como bien se decía antes, como que se saltan las leyes, y en las grandes empresas se las saltan los propios empleados, y una auditoría muy prestigiosa, KPM, dijo y realizó un informe en el cual salía a la luz que la inmensa mayoría del fraude cometido en las propias empresas era por sus propios directivos, por sus propios altos ejecutivos, y en torno al 60% de los empleados que robaban a su propia empresa eran altos ejecutivos, y estamos hablando de grandes puntos porcentuales del PIB, y no solo en España, sino a nivel mundial. Es decir, ¿de dónde sale el dinero que se roba? No sale del sector público, que cada año se reduce su cuantía, como a ti además te interesa o deseas que ocurra, sino que el dinero no está ahí, el dinero está en las grandes empresas, y es ahí de donde se roba y también de donde el gobernante obtiene el dinero. Es decir, ahí hay un potencial impresionante, que es lo que hay que combatir. La corrupción en realidad se explica por eso, porque hay un poder impresionante y es económico más que político, y es el que aunque al fin y al cabo van de la mano, pero es eso lo que hay que combatir y eliminar, o reducir, si se quiere, a la vez combatir la corrupción, que luego vemos que se transmite pues a casos como el Bárcenas, que efectivamente lo que hacía era un vínculo muy estrecho con la élite económica. María. Pues sí, yo creo que, bueno, por retomar un poco, creo que sí ha cambiado la percepción de los ciudadanos, pero porque también han aflorado más casos, porque un sistema corrupto empieza a fallar cuando el dinero deja de llegar a las manos que tiene que llegar, y eso es lo que ha pasado aquí. Una vez que ha faltado el dinero de la burbuja inmobiliaria, pues han empezado a aflorar casos, casi todos descubiertos por periodistas, porque la investigación oficial está a falta de recursos, la justicia es lenta porque no tiene recursos, y si se dotasen de recursos, en vez de recortar, se avanzaría más y los procesos no serían largos. Y siguiendo un poco lo que decía Eduardo, creo que hay que poner el foco no solo en los corruptos, sino también en los corruptores. En el servicio público, evidentemente, alguien da el dinero buscando algo. Una pequeña financiación ilegal no busca contentar a un partido, sino obtener esos servicios que se decían que por 1 millón de euros se pueden poner a dedo. Entonces, en eso no se está haciendo ningún tipo de esfuerzo. Las últimas propuestas del Partido Popular van encaminadas a que hasta 500.000 euros solo haya penas de multa, que para una empresa grande no es nada, y la financiación ilegal es a partir de 50.000 y además se trocea. O sea que quienes al final tienen el poder, que son los poderes financieros y las grandes empresas, les sale muy muy sobornar al poder público para conseguir sus objetivos. Creo que es ahí donde hay que pensar. Es como rentable, ¿no? Uno debiera pensar que quizás debieran ser las propias empresas las que se quejasen contra esos empresarios que utilizan su cercanía al poder político para
competir con ventaja, ¿no? Y eso no suele ocurrir, al revés, nos encontramos con que los presidentes de las patronales... Los pequeños y los medianos empresarios se quejan de que hay inyecciones de fondos públicos al rescate, se dice, de la banca, y sin embargo es imposible que el crédito fluya. No se quejan aquellos, por decirlo así, que, por ejemplo, los grandes constructores que han comprado todas las marcas electorales y las tienen compradas y son de su propiedad. Así es normal que falte voluntad política para cambiar un sistema de corrupción que se podría cambiar con reglas. Enunciaba antes Antonio, respecto al Tribunal de Cuentas, la Ley de Financiación de Partidos, la Ley de la Fiscalía. Es decir, esto es una cuestión de basta un poco de voluntad política para cambiar este sistema, pero claro, o sea, si tienes a los partidos políticos en una situación en la que los constructores pueden apretar el botón de quebrarles o de meterles a todos en la cárcel, y los constructores tienen a la mano el botón de decir, quiebro este partido, van todos a la cárcel, y pueden apretar el botón, pues es lógico que en estas condiciones no puede haber voluntad política de ese cambio. No es solo una cuestión de dinero, que sí lo es, evidentemente, es la final. En la querella Bárcenas, en los papeles de Bárcenas, sabéis que aparte de Bárcenas están imputadas 11 grandes empresas constructoras, OHL, SACIR, FCC, bueno, las mismas empresas que curiosamente este martes de esta semana pasado han aparecido que se les ha abierto un procedimiento porque están entre ellos haciendo negocios con las basuras, que bueno, que es lo mismo que se hace en Italia a la camorra, pero aquí en España lo hacen estas grandes empresas, y es así. O sea, hoy han sido imputadas el martes pasado estas empresas porque están negociando los precios para hacer que la administración baje a la baja o suba en cantidad lo que le van a dar para ese servicio. Pero digo, de esas empresas son empresas que tenemos imputadas y están imputadas en la querella Bárcenas. La UDEF, o sea, no nosotros, las investigaciones que la policía ha hecho sobre esas empresas que han donado, según los papeles del señor Bárcenas, dinero a Bárcenas, han conseguido de la administración del Estado, de la administración centrales autonómicas, 12.330 millones de euros. Es decir, una pequeña cantidad invertida en un cohecho de este tipo te supone no solamente que ganes este dinero, sino que tú tienes sentado en el Consejo de Ministros a personas que diseñan cuál va a ser el desarrollo de infraestructuras de este país, que es lo que ha pasado y en la querella Bárcenas ha quedado acreditado. Es decir, se hacen aeropuertos sin aviones, carreteras sin coches y otro tipo de infraestructuras porque hay unos señores de estas empresas, de los consejos de administración, que se sientan con miembros de los partidos políticos. En el caso del Partido Popular había, y se dijo por alguno de los donantes, también miembros del Partido Popular, que había una comisión de infraestructuras y ahí se decide cuál va a ser la política de infraestructuras de un país. Es decir, no solamente el dinero, es poder. Y ese poder efectivamente luego te genera dinero, pero se está cooptando a partidos políticos a partir de la empresa privada. Es la única explicación capaz de explicar la sensación de impunidad en la que han vivido durante 30 años, la sensación de tranquilidad, de aquí no puede pasar nada, tenemos todos los cromos, y la mejor metáfora es el caso de las tarjetas negras de Caja Madrid. O sea, es la mejor metáfora, decir, mira, tenemos todos los cromos, tenemos todos los partidos del espectro, tenemos los sindicatos, tenemos la patronal, tenemos la Casa Real, aquí no puede pasar nada. ¿Qué iba a ocurrir? ¿Que los ciudadanos se organizasen y recuperasen las instituciones? ¡Bah! Eso es imposible, tenemos todos los cromos. Y esto es lo que ha generado la sensación de impunidad que ha permitido, pues bueno, a Convergencia y Unión pues llevar los 30 años que llevan y a todo el mundo vivir esto como un cortijo. Dejadme plantearos una cuestión. Hay corrupciones más sutiles. Y uno se pregunta, ¿y no es una corrupción presentarte con un programa electoral y no cumplirlo? Vamos a escuchar las 10 promesas incumplidas del señor Rajoy de la mano del inefable Facu. Vamos a verlo. Hola, ¿qué tal, españoles de bien? El lema de las últimas semanas del Partido Popular ha sido «Aún queda mucho por hacer». Hoy os voy a explicar 10 puntos en los que todavía, efectivamente, queda mucho por hacer. Subida de impuestos. Aunque el Partido Popular no lo había reflejado en ningún sitio de su programa electoral, ha subido impuestos como el IRPF, el IBI o el IVA. Pero todavía podrían subir muchísimos más impuestos. Aún queda mucho por hacer en ese aspecto. Sanidad universal. La reforma sanitaria ha excluido a un montón de gente de la sanidad universal, pero todavía no nos pegan con un bate de béisbol al llegar a urgencias y eso hay que agradecerlo, ni tampoco nos disparan al entrar en un quirófano. Aún queda mucho por hacer con la sanidad universal. Amnistía fiscal. Cualquiera diría que el Partido Popular está haciendo leyes para sus amigotes, pero sin embargo hay otras leyes como la de... esta del... ¿cómo era? Sí, que la tengo... La de la ley esta que beneficiaba a un montón de gente, ¿verdad? ¿Cómo era esta?
Subida del IVA. Es verdad que el IVA ha subido del 18 al 21%, pero ¿qué demonios? Podría subir hasta el 70 o el 80. ¿Por qué no? Copago sanitario. Rajoy negó en varias ocasiones en campaña electoral el copago sanitario. Sin embargo, hoy pagamos 2 veces por los medicamentos, pero miremoslo por el lado bueno. Podríamos pagar 4, 5, 80 o 120 veces por esos mismos medicamentos. Aún queda mucho por hacer. Prestación por desempleo. El gobierno ha bajado del 60 al 50% la base reguladora a partir del 6º mes de recibir el desempleo. Pero, por favor, podríamos hacer trabajar a esos desempleados y hacerles pagar por ello. ¡Claro que sí! Energía más barata. Rajoy en la oposición apostaba por la energía nuclear para bajar las facturas y ahora, ¿a quién no se le escapa una lagrimilla cuando abre esa factura en casa, verdad? ¡Claro que sí! Becas y educación. Las becas de investigación se han reducido casi en su totalidad. Ese casi significa que ahí hay algo por hacer. Las aulas de los institutos y las universidades parecen latas de sardinas, pero ¿alguien ha pensado en hacer una segunda planta, así como con gradas, como para que quepan más, ¿sabes? Como desempleo. Mariano Rajoy prometió una reforma laboral para crear empleo. Vamos a la siguiente. Rescate a la banca. Mariano Rajoy dijo en su debate electoral con Rubalcaba que no rescataría a la banca y en parte decía la verdad, porque no solo ha rescatado a la banca, sino también a su amigo Luis el Cabrón, que esta misma semana ha salido de prisión. Rescatado también, a rescatar a todo el mundo. ¡Claro que sí! En fin, amigos y amigas, todavía queda mucho por destruir. Vayan con cuidado y si tocan a su puerta, piensen que podría ser el presidente para darle las gracias. Así que pónganse un chubasquero y cuídense. Isabel. Bueno, ha estado muy bien, así muy divertido, la verdad. Tiene mucho humor este hombre, te lo digo en serio, ¿eh? Me parece que es muy gracioso. Yo lo quería deciros... invitaba a la convención del Partido Popular? Pues oye, a lo mejor sí, lo que pasa es que ofendió hace poco a las víctimas del terrorismo con el vídeo ese que hizo hace poco, que no tiene nada que ver con este, porque este me ha parecido mordaz y muy gracioso. Yo te hablo del anterior, que no tenía nada que ver con el Partido Popular y ofendió bastante. Las propias víctimas, la asociación le dijo, mira, no queríamos... Pero me parece que este sketch en concreto es muy ácido y es muy gracioso y además lo reconozco como autocrítica porque en cierto modo en muchas cosas tiene razón y por eso de ahí que te decía en serio que me parece muy gracioso. En este caso, me parece que en el otro patín se equivocó completamente, pero en este creo que ha estado acertado porque es cierto que ha habido partes del programa del Partido Popular que no se han cumplido. Algo que, por cierto, yo creo que es problema de los que le han votado, de nadie más. Es un compromiso con la gente que le ha votado y luego creo que además si no ha cumplido su programa, yo creo que quien no le querría votar estaría, o sea, precisamente lo que te está descontento precisamente porque no ha tomado las medidas que presentaba en el programa y que la gente que no iba a votar estaba totalmente en contra. Creo que los partidos, cuando llegan al gobierno, también yo soy, digamos, firme defensora de que se cumplan a rajatabla los programas electorales porque son compromisos, pero todos sabemos que muchas veces uno establece una hoja de ruta y luego, según están llegando las circunstancias, se tiene que adaptar. Yo creo que el mismo partido de Podemos, las cosas que proponía, por ejemplo, en las elecciones europeas, han cambiado mucho a cómo son ahora. Creo que muchas de esas propuestas de ellas han desdecido, viendo cómo son los acontecimientos y conociendo si tienen opciones de gobierno, cómo pueden llegar a ser, y por tanto yo creo que nunca está justificado no cumplir los programas, pero creo que hay que explicarlos. En este caso, por ejemplo, en el tema de los impuestos, que decía el sketch, pues los impuestos es cierto que se subieron al principio de la legislatura, pero también es cierto que ahora va a haber una rebaja del IRPF y de otros muchos impuestos, y por tanto yo creo que a la hora de decidir si ha habido subidas o bajadas de impuestos, lo que hay que ver es el conjunto de una legislatura. Luego, la sanidad en España sigue siendo universal y gratuita para todos los españoles y para todos los cotizantes. Ahora mismo en España no conozco a una sola persona que se le esté retirando la asistencia sanitaria a la puerta de un hospital, por ejemplo, en unas urgencias. No conozco a nadie. Luego, creo que sí que urge la reforma judicial. Creo que la justicia en España es uno de los pilares fundamentales por los cuales muchos de los problemas se están dilatando en el tiempo, tanto temas de corrupción como de otros muchos casos, y creo que con el tema de los medicamentos, y con esto acabo, yo creo que tampoco es cierto lo que decía en el vídeo, porque ahora por primera vez en España, por ejemplo, están pagando por un medicamento en función de la renta los enfermos, cosa que antes no ocurría, y ahora mismo quien es un enfermo crónico tiene un tope histórico que antes no tenía para pagar estos mismos. Por tanto, lo de los medicamentos y lo de la sanidad, estoy completamente en contra y creo que el vídeo no tiene razón. Sobre la justicia, sobre los impuestos, sí. Luis, concernido, y Eduardo,
María también. Sí. Bueno, adelante, parece... cuanto más rápido, más no, está bien. temas asumimos. Me parece asombroso el desparpajo cuando se tiene el... O sea, me parece meritorio, de verdad, incumplir el 100% del programa electoral. Y hay algunos puntos respecto a los que me alegro de que lo hayáis incumplido. Obviamente celebro que hayáis echado marcha atrás la ley del aborto, que creo que es con lo que lograsteis ya redondear el 100% del incumplimiento. Hay algunas cosas de las que me alegro, pero otras obviamente no. Es decir, la subida de impuestos, si es para garantizar las condiciones materiales de la ciudadanía, perfecto. Si es para garantizar los servicios sociales, perfecto. Si es para regalar a los amigos y hacer unas infraestructuras completamente delirantes solo para cobrar las comisiones, absurdo. Falso que hayáis bajado los impuestos, quiero decir, la nueva reforma del IRPF, lo del IVA es una evidencia, pero la nueva reforma del IRPF lo que significa en realidad es que un profesional que gana 70.000 euros paga como tramo marginal lo mismo que Emilio Botín, lo cual a cualquier profesional le parece un escándalo. Absolutamente un escándalo, es hacer recaer una vez más el grueso de la crisis entre las clases medias, asalariados, autónomos. Bueno, nos lo explica Eduardo, que es economista para... Eduardo, entonces, tu turno. Has dicho una cosa muy interesante porque veremos a lo largo de la legislatura cuántos impuestos se han bajado y cuántos subido. Pero se puede hacer ya porque Rajoy nos ha dado los datos. 21.000 millones de euros son los que nos subieron con la primera reforma del IRPF, solo eso no da el IVA, y la que ahora bajan con el IVA es de 4.500 millones de euros, ¿no? Es decir, pues no compensa, incluso teniendo en cuenta lo que dice Luis, que es le bajamos los impuestos, bueno, a una pequeña capa de la población más desfavorecida, pero al mismo tiempo se le está... Pero que son minucias, que son que eso no es nada, si al mismo tiempo lo que estás haciendo es mantener un 23% de fraude fiscal que la comete el 73% de ese fraude fiscal lo cometen las grandes empresas y las grandes fortunas, y nos damos cuenta aquí que encima pues Montoro lo que se le ocurre es crear una amnistía fiscal para, bueno, pues que den un poco y así se les perdona, ¿no? En vez de combatir algo que lo que supone es lo que se decía en el vídeo, ¿no? Cuando decía con tanta cara dura Cospedal, ¿no? Es que tenemos más dinero para servicios sociales, sí, al mismo tiempo que si cogen los presupuestos del Estado, se puede ver, están ahí disponibles a todo el mundo, de educación se ha reducido un 18%, en sanidad un 9%, en cultura un 31%, todo eso son servicios sociales, y no se puede venir ahora diciendo que aquí que se ha trabajado para la gente, porque termino ya, para esta gente sí se ha trabajado, para los millonarios, los que tienen más de $1 millón en patrimonio. En el año 2012, primer año de legislatura de Rajoy, aumentaron un 5,4%, el segundo un 11% y este año han aumentado un 24%. Crisis sí, pero para nosotros, no para los millonarios. No sé, yo como no soy millonaria, no me voy por la duda en eso, ¿eh? Ha dicho el diario El Mundo que yo tengo 1 millón, así que en cuanto lo encontremos, que me pongan corriendo en ese aspecto. No hemos mencionado a la hepatitis C, ¿no? Que parece que es uno de los elementos como muy evidentes que de alguna manera vulneran, ¿no?, una mirada demasiado optimista acerca de los medicamentos. Santiago, ¿querías hablar? Sí, la verdad es que yo creo que lo más relevante de lo que aquí ha acontecido en los últimos minutos no ha sido el vídeo, ni siquiera la intervención de Isabel, sino la intervención de Luis Alegre, porque estaba muy contento con los incumplimientos, con algunos de los incumplimientos por parte del Gobierno. Y yo creo que ese es el problema, que además en España está ocurriendo algo que no le viene nada bien a la izquierda, porque esta va a terminar por oxidarse. Y es que desde hace muchos años la izquierda tiene una derecha domesticada que le hace de perrito guardián cuando la izquierda pierde el poder y que se dedica únicamente a mantener los avances de la agenda política socialdemócrata. Y eso es lo que ha ocurrido en España, porque aquí se hablaban de algunos incumplimientos que podían interesar más desde el punto de vista de la línea editorial de esta casa, pero hay otros muchos que también han afectado de manera tremenda al electorado del Partido Popular. La posición es en política antiterrorista. Hay que recordar que salimos a la calle detrás de Rajoy criticando la política antiterrorista de Zapatero, las excarcelaciones, la legalización de las marcas políticas de ETA. ¿Qué ha hecho el presidente Rajoy? Exactamente la misma política que Zapatero. Criticó las posiciones respecto de los nacionalistas, se ha mantenido de brazos cruzados después con Artur Mas, que por cierto, defender la soberanía nacional frente a Europa es muy importante, pero también defender la integridad del país tiene que ver con defender la soberanía nacional. Y eso no se puede relativizar aceptando el derecho a decidir. La ley del aborto, los impuestos, es decir, ha tocado todo aquello que es medular para el electorado del Partido Popular. Yo creo que
A España le viene muy mal esta derecha domesticada. Yo creo que eso también le viene muy mal a la izquierda, que se está oxidando, y le hace falta una derecha más alegre, una derecha más combativa, que se atreva a dar la batalla de las ideas y que apriete un poco las tuercas en ese terreno a la izquierda, que lleva muchos años muy cómoda, acomplejando a la derecha española, que lleva pidiendo perdón por el franquismo desde hace mucho tiempo. Desde que terminó, seguramente, la guerra civil. María. Quizá la izquierda no ha gobernado en muchos años en España y ese es el problema. Pero bueno, al margen de que se han hecho muchas políticas solo para los poderes financieros, estando unos u otros en el gobierno, se haya legislado en contra de los trabajadores, estando unos y otros en el gobierno, quiero retomar el tema de que tenemos que estar contentos quienes no lo hemos votado porque no lo ha cumplido. Creo que Mariano Rajoy, la noche que ganó las elecciones, salió diciendo que quería ser el presidente de todos. No puedo imaginarme cómo nadie puede estar contento de medidas que han precarizado el empleo, que han expulsado a los jóvenes del acceso al empleo, que han expulsado a los mayores de 50 años de la reinserción en el empleo una vez que la pierden y que nos han sumido en la pobreza. O sea, no... Y luego, respecto a los impuestos, si se sube un impuesto que es para todos, que es un impuesto como el IVA, y se baja el IRPF en año electoral solo para los empleados, que ya son minoría, pues al final sigue habiendo una subida de impuestos que sigue afectando a las familias, que han perdido muchísimo poder adquisitivo, un 17% de media, pero un 43% las que menos tienen. Y en fin, o sea, ninguna de esas cosas benefician a la economía tal y como tenemos, que es una economía de mercado que se basa en la demanda interna, que aunque ha mejorado un poco, porque la externa no ha hecho lo que querían ellos, sigue estando ahogada. Sí. Yo creo que con el tema de los programas, no sé quién decía que los programas se hacen para no cumplirlos. Y realmente en este país, yo soy de los más viejos que está sentado en la mesa y no es una cuestión para hacer cátedra, es una desgracia para mí, ¿no? Pero yo sí recuerdo que todos los que han gobernado han incumplido sistemáticamente los programas y aún así los electorados se han seguido manteniendo, los votantes. Es decir, no ha preocupado tanto el incumplimiento del programa del Partido Socialista o del Partido Popular porque han conservado sus votos. Lo que sí es preocupante no es ya lo que dices que vas a hacer, sino lo que haces. Es decir, las políticas neoliberales y en este caso los recortes que se han producido matan personas. Los recortes matan, y es el caso de la hepatitis C, es decir, si no hay para un medicamento la gente muere. Y la corrupción mata la democracia. Es decir, que esos dos datos tenemos que tenerlos muy presentes. Insisto, en esta democracia, que es en la que yo he vivido, porque del otro, lo que tenía pocos años, no me acuerdo, veo sistemáticamente incumplimientos de programas políticos y electorados que con eso no escarmientan. Es cierto que sí han escarmentado, y así parece ser por las estadísticas y las encuestas, se está escarmentando cuando realmente hay una crisis que ya sí afecta y que puedes darle explicación a por qué no tienes escuelas infantiles, por qué no tienes hospitales, por qué se van privatizando los hospitales. Cuando la gente empieza a entender eso, es más importante que cualquier programa político. Y ojalá las próximas elecciones la gente sea los programas políticos, pero no va a ser tanto el programa político, sino como la realidad de cada uno la que le va a llevar a votar. Hay una cuestión de derechos humanos que creo que sería también relevante, porque has planteado, Santiago, cierta permisividad. En cambio, Amnistía Internacional ha planteado que España suspende en materia de respeto a los derechos humanos, en desahucios, en políticas de inmigración y de extranjería, en el ejercicio de la libertad de expresión de periodistas y también de ciudadanos, en la ayuda a refugiados y en la participación para castigar los crímenes del franquismo, ¿no? Y es Amnistía Internacional quien plantea, ¿no?, esta crítica. Cualquiera de vosotros, Luis. Bueno, un poco retomando también retomando lo anterior, ¿no? O sea, después de todo lo que hemos hablado respecto a en qué medida el sistema de corrupción ha generalizado, los constructores tienen todos los cromos, por decirlo así, a nosotros nos parece, en qué sentido, creo que cada vez es más fácil entender en qué sentido nos parece una trampa. Esto de el juego de la izquierda y la derecha en una situación en la que parece que los constructores tienen todos y cada uno de los cromos. Aquí no se ha recortado en servicios sociales, se ha recortado en derechos y se ha recortado, y ahora se recorta también en libertades, pero a sus amigos se les ha dado a raudales, se ha permitido un nivel de fraude en el que no se ha recortado, se ha permitido, y eso los técnicos de Hacienda saben dónde está, o sea, que dicen que es que está aquí, que si no se persigue es porque no se quiere.
¿Cuál es la parte correspondiente? El recorte de libertades. Quiero decir, creo que es más o menos obvio que a este sistema de saqueo generalizado respecto al que aumenta la conciencia le tiene que continuar si quieren mantener el tinglado, si quieren mantener el cortijo que han estado manteniendo hasta ahora, le tiene que seguir un recorte de libertades públicas, un recorte de derechos, como es el que se expresa, por ejemplo, en la propuesta de ley de seguridad ciudadana, que me parece un auténtico escándalo. Si no me equivoco, vamos a hablar ahora de eso. Eduardo. Sí, que hay otros derechos que también se han vulnerado de una forma totalmente brutal, ¿no? Y hablamos de los derechos de los trabajadores. La Organización Internacional del Trabajo lo repite una y otra vez, y es que en España estamos viendo una situación en la cual, por mucho que el gobierno diga una y otra vez que están generando empleo, en realidad lo único que hacen es desguazarlo, coger los empleos, buena parte de los empleos con buena calidad, a tiempo completo, y lo que hacen es convertirlos en contratos a tiempo parcial, ¿no? Y a los datos me remito. Por ejemplo, en los trabajadores que tienen contrato de un día, nos encontramos con que a partir del gobierno de Rajoy no hacen más que aumentar. Estamos hablando también de que la duración media de los contratos temporales no hace sino disminuir en días, es decir, que cada vez tienes un contrato y trabajas menos, y luego, para tenerlo en cuenta, el número de horas trabajadas es en realidad lo que mide si se está generando empleo o no. ¿Por qué? Porque cuando, lo que he dicho, ¿no? Si despides a un trabajador a tiempo completo y contratas a dos a tiempo parcial, pues efectivamente te aumenta el número de trabajadores. Pero el tiempo que están trabajando, el tiempo que estás cobrando un salario y la renta que estás generando no se ve alterada, ¿no? Y el número de horas trabajadas, pues desde que comenzó la legislatura de Rajoy tiene una tendencia descendente, aunque es cierto que no se están destruyendo como ocurría brutalmente en la legislatura del PSOE, pero lo importante es tener en cuenta que no se está creando empleo, que no nos tomen el pelo, porque en realidad también en la época del gobierno del PSOE el PIB aumentó un poco, se cambió un poco la situación, esos típicos brotes verdes que nos hablan, y es al fin y al cabo una respuesta típica de las economías cuando caen mucho y se llama efecto rebote. Isabel. Yo creo que, bueno, respondiendo a esto último y a unos cuantos apuntes que me he hecho de todas las intervenciones anteriores, porque hemos abierto muchas cajas, no solo es el gobierno quien dice que la situación económica ha mejorado, lo dicen todos los indicadores y se reconoce en todos los países. Entonces, si esto fuera una bula, un bulo que se está creando el gobierno del Partido Popular para defenderse a sí mismo, esto nadie más lo refrendaría, pero esto se está reconociendo, como te digo, en prensa internacional, en todo tipo de organismos, y se está reforzando y se está viendo en otros muchos indicadores, tanto de exportaciones como niveles de ventas, como consumo, etcétera. Entonces la economía está repuntando y el empleo está repuntando. Luego, por otro lado, da la sensación de que llegó al gobierno del Partido Popular un grupo de ogros, de personas que un día se afiliaron porque eran malas personas y decidieron ir contra el Estado. Eso no es así, o sea, ese marco que se quiere crear, que yo creo que esto es política y hay que jugar con los marcos mentales de la comunicación, y este es un marco que funciona, porque se crean carnes de buenos, carnes de malos, pues la derecha es mala. Bueno, pues aquí estamos. Ese marco que se va alimentando poco a poco, al final, yo creo que ya excede un poco el criterio también de la realidad, porque yo creo que puedo entender que mucha gente esté desconforme con lo que hace el gobierno del Partido Popular, con que mucha gente esté en contra, pero tú no bajas a la calle y te encuentras en Chechenia. O sea, en España hay unos servicios públicos que funcionan y funcionan de maravilla. En España hay unos servicios públicos, hay una sanidad pública gratuita y universal como no lo hay en casi ningún país del mundo. Decidme otro país del mundo donde esté funcionando la sanidad como está funcionando en España, al coste del contribuyente, eso sí, pero como está funcionando. Lo mismo con la educación y con otros muchos servicios públicos, que todo se ha visto un poco, perdona, sí, ya acabo, deteriorado un poco por el tema de la crisis y que se ha tenido que recortar en muchas partidas, por supuesto, pero ese marco de vender a una España que está hundida y en la miseria y tal, primero, que no es de ahora, porque esta crisis desgraciadamente viene desde hace mucho y sí se está repuntando y las cosas sí están mejorando. Entonces, para que todos seamos creíbles, nosotros tenemos que reconocer muchas cosas que se están haciendo bien, pero otros deben reconocer cosas que también se están haciendo bien, que las hay. Y si no se hace ese esfuerzo, pues yo creo que al final desesperamos a la gente. Que no tienen papeles en regla y a los cuales se les niega la sanidad, hombre, yo creo no han mejorado mucho su situación. Nadie muere en la puerta de un hospital en España, ¿eh? Jóvenes que se van de España y pasan 4 meses. Cuando vuelven a España recuperan su sanidad. Dependiendo. Dime, Juan Carlos, un inmigrante que haya muerto en la puerta de un hospital porque no haya sido atendido en este país, eso no es cierto. O sea, en España no dejamos a la gente morir. Yo he estado en Estados Unidos y he tenido un accidente
Y a mí me han dejado en la puerta de un hospital porque no tenía seguro médico y he tenido que pagar para que me pudieran arreglar una mano y que, por cierto, no quedó medalla precisamente por eso. No, eso no está ocurriendo en este país. En este país no dejas a nadie que se muera en la puerta de un hospital. No está bien que tampoco digamos estas cosas. María, Antonio, Luis. Sí, la sanidad ya no es universal. Cuando excluyes a parte de la población que vive en España, que trabaja, cotizando o no, porque el empleo en negro no lo eligen los trabajadores de la sanidad, no es accesible para todos. Es más, tampoco es accesible para los jóvenes mayores de 26 años que nunca hayan cotizado, que están excluidos de la sanidad y son nacidos aquí, pero se quedan fuera. Y también se quedan fuera quienes se van al exilio económico y vuelven y se han empadronado fuera. Pero al volver la recuperan. Tú cuando vives y cotizas en tu país tienes tu sanidad. Si vuelven a cotizar, sí, pero si vuelven a seguir en el paro del que han huido, no. Y por rematar un poco con el tema del empleo, lo que está claro es que paro y precariedad son dos caras de una misma moneda y que cuando el paro baja sube la precariedad y esa es la solución que le están dando al paro. Entonces, es verdad que no hay más trabajo porque las horas trabajadas no han dejado de bajar hasta un pequeño repunte del 0,8%, sino que ese trabajo que hay se reparte entre más gente, en condiciones más precarias, con peores salarios y con una base social mucho más difícil, en un país en el que el empleo es el acceso a los derechos, en que sin empleo no tienes vivienda, sin empleo no tienes educación. Entonces, este empleo que se está creando, que dura cada vez menos, que es cada vez menos cualificado, que es subempleo, que es parcial, que es temporal, no sirve para reconstruir un país, no sirve para cimentar nada de futuro. Antonio. Sí, este pasado martes ha sido la primera vez en la historia de nuestra democracia que todos los defensores del pueblo o defensores del ciudadano de las comunidades autónomas han sacado un informe conjunto diciendo que las urgencias de nuestro país por los recortes están colapsadas y que ese tiempo tan excesivo que se da en las urgencias para los usuarios del servicio público de la sanidad pone en peligro la vida de los ciudadanos españoles. No lo digo yo, lo dicen todos los defensores del pueblo de las comunidades autónomas. Entre otras cosas, eso pasa porque hay 17 defensores del pueblo, 17 parlamentos, 17 gobiernos y todo un sistema montado en torno a los partidos políticos que hace que gastemos el dinero en aquello que es sobrante, que hace que se construyan aeropuertos allí donde no hace falta, que hace que queramos tener el tren de alta velocidad en los felpudos de cada casa y que el autonomismo asociado a la lógica democrática nos ha llevado eso, a un gasto absolutamente excesivo. Perdóname que me está costando entrar en el debate porque a Juan Carlos no le interesa una derecha combativa y clara. Pero yo prefiero que la derecha venga de frente y de cara. Bueno, pues entonces yo creo que puede se llame a sí mismo de centro porque si no, no la ves, ¿no? Me parece que nos vamos a entender. Pero cuando decía Isabel, el PP no está lleno de ogros que han incumplido el programa. Evidentemente, si los primeros que han sido abandonados y traicionados son muchos militantes del PP, muchos dirigentes del PP, por una cúpula dirigente muy pequeñita que ha incumplido todo el programa. Y yo, que escuchaba ese panorama negro que pintaban desde Izquierda Unida y Podemos, apuntalándolo en informes de Amnistía Internacional, claro, y después de haber hecho una intervención sobre España en la que criticamos la partidocracia que ha secuestrado la democracia, ha concentrado los poderes, en el que se ha criticado una concupiscencia obscena entre el poder político, el poder de los partidos y los grupos financieros, en donde denunciamos que hay unas oligarquías extractivas y por otra parte unas oligarquías destructivas que quieren romper el país. Es decir, viendo las cosas muy mal, a mí me parece que también tenemos que ponderar un poco lo que decimos, porque claro, ¿cuáles son las propuestas de Izquierda Unida y de Podemos? ¿Cuáles son los modelos? Venezuela, Cuba, ¿no? ¿Cuáles son? Yo creo que tenemos que saberlos. Entonces hay que ser un poco prudente, ¿no? Porque a mí Amnistía Internacional, cuyos informes, pues, algunas cosas yo creo que acertarán, pero aquello que dice no es necesariamente palabra del Señor, pues me parece muy respetable, pero yo creo que hay que ser un poco más ponderados sobre lo que pasa en España. Es decir, tanto sobre el presente de España como sobre el pasado de España, que aquí hemos tendido a pensar que España ha sido un desastre de país, un error de la historia, y queremos seguir diciéndolo en el presente, dibujando una leyenda negra sobre nosotros mismos que no se corresponde demasiado con la realidad. Dejadme, bueno, queréis, sí, Eduardo, Luis y Eduardo. Lejos de presentar una cosa apocalíptica, creo que, por ejemplo, el caso de la sanidad en España es un motivo de orgullo para todo el mundo, en España y en Madrid. Es decir, yo creo que esto, sin lugar a dudas, es una especie de joya de la corona con
poquísimos recursos en comparación con casi cualquier otro sistema de salud público del mundo, con poquísimos recursos, da un sistema de una eficacia y de una solvencia prácticamente incomparable en el mundo. Lo que denunciamos es que esto, que es sencillamente un motivo de orgullo para todos, lo están vendiendo, y se lo están vendiendo a los constructores, a los cuales se deben. Y por deberse a los cuales se están haciendo infraestructuras absurdas que no quiere nadie, aeropuertos sin aviones, pero porque sencillamente no es una cosa de la distribución territorial del país ni los sentimientos nacionales, es una cosa de que los partidos viven de encargar obras y de cobrar comisiones, así sean las obras absurdas o lo dejen de ser. Y de engañar a la gente. Y de engañar a la gente. Y es a estos, ellos le van a dar todo. Y es a estos a los que les vamos a vender la sanidad, a regalar la sanidad pública. A estos, a los mismos, FCC, tal, a los mismos. Decimos, esta sanidad que funciona también, que es un motivo de orgullo, que en Estados Unidos lo miran como modelo para imitar, no sé qué es lo que vamos a hacer? Pagársela a quienes nos están financiando ilegalmente. Hombre, suena raro. Hombre, cuando menos suena raro. Ahora mismo tú dices que no se están destinando recursos a la sanidad suficientes, etcétera. El 50% de los presupuestos se van a la sanidad en España. Ahí, o tú implementas nuevos modelos de gestión que eso lo hagan soportable, o esto se va a ir al garete y va a quebrar el Estado. No se puede mantener la sanidad pública como la tenemos en España, desgraciadamente. Cuando administradores públicos no sois capaces de administrarlo. No es que seamos nosotros capaces. Se lo tenéis que entregar, es que esto se lo tenéis que entregar para que lo administren las constructoras. No es eso, Luis. Es decir, yo como cargo político... No, en absoluto, no pongas en mi boca palabras que yo no he dicho, en absoluto. Yo no quiero... La sanidad con la sanidad no se negocia. La idea no es que con la sanidad unos cuantos se ríen. Que no. El mantra de que con la sanidad unos cuantos se lucren, se forren y hagan negocio no es eso. Es que para que se hagan y para que se mantengan los servicios públicos con la calidad que es la que se están manteniendo y que el ciudadano no vuelva a pagar una segunda vez por lo que ya pagan sus impuestos, hay que introducir fórmulas de colaboración público-privada, porque es la única manera. Ahora mismo, por ejemplo, en Madrid en los últimos 2 años, 3 legislaturas, se han abierto 12 nuevos hospitales públicos. ¿Cómo los mantienes? Solo con el erario público, solo con los presupuestos no se puede, porque hay otras muchísimas partidas que hay que mantener, de educación, de servicios sociales, del Luis, resto. Brevemente contestar. No dar dinero. Isabel, ya, por favor. Si un responsable político dice... no es Isabel, gratis. Si un responsable político dice no soy capaz de gestionar lo público, tengo que dejárselo a las constructoras que lo gestionen, lo mínimo que puedo hacer es renunciar como gestor político. Es que nadie ha dicho eso. ¿Antonio? Sí, bueno, yo por aclarar un error, porque parece que a lo mejor tenemos manía a los constructores, es decir, cuando hablamos de que estas empresas han pagado esos 12.000, o sea, han sacado 12.230 millones de euros de concesiones administrativas, es porque estas son las que están en la querella Bárcenas, que son la parte de los papeles de Bárcenas que ha aparecido. Es evidente que en este país también hay empresas energéticas y también hay otro tipo de empresas como las de telecomunicaciones que también se sientan en las mesas de las direcciones de los partidos políticos. ¿Y cómo veo yo el tema este de la gestión en relación a la corrupción? Si nosotros estamos gastándonos el dinero de los ciudadanos en construir infraestructuras que no son útiles para los ciudadanos, y está demostrado porque tenemos que recuperar ahora y gastarnos más dinero para recuperar autopistas de peaje que no funcionan. Si vemos que lo que hemos dicho aquí, se están construyendo kilómetros del AVE a cualquier parte del territorio donde no paran, hay estaciones donde no paran los AVEs, hay aeropuertos, y eso ha sido dinero que ha salido de las arcas públicas y se ha invertido en infraestructuras que no sirven. Si ese dinero realmente se hubiese utilizado en políticas sociales, en hacer más potente a la sanidad pública española, estaríamos hablando de que la gestión del Partido Popular y del Partido Socialista, que son los dos grandes gestores de esas políticas neoliberales en este país, hubiese funcionado de otra manera. Es decir, ahora no tenemos dinero para... Bueno, evidentemente el dinero se ha gastado en cosas que no se debería de gastar. Y además, a estas empresas, que son las que encima se están llevando el latrocinio del dinero público, son a las que tampoco les cobramos impuestos, porque dejamos que todo su patrimonio, y eso lo ha hecho el Partido Socialista y el Partido Popular, se vaya a paraísos fiscales donde no podemos controlar ese dinero. Entonces, si queremos tener un país bonito y sentirnos orgullosos y patriotas de nuestro país, evidentemente uno, por mucho que diga que es guapo, si es feo, es feo. Lo único que es verdad que te puedes arreglar y te puedes poner guapo. Y en este país lo que se ha dedicado no es a poner guapo el país, sino a los amigos que han estado en torno a esas direcciones, a esos gobiernos, que son esas empresas que hemos hablado, pues han sido los que se han forrado a costa del dinero de los ciudadanos. Pero Isabel, ¿cómo puedes decir que no hay dinero suficiente?
¿Has visto el número de millonarios, cómo aumenta y también su fortuna? No te puedo enseñar el gráfico porque se me ha caído, pero hay un 60.000 millones de euros que no tributan y corresponden a las grandes empresas y las grandes fortunas, y esto no lo digo yo, lo dicen los técnicos del Ministerio de Hacienda. Es decir, hay muchísimo dinero, pero que escapa a las arcas, y lo que no se puede decir es no hay dinero para sanidad y entonces pues lo que hacemos es se la regalamos. No, lo que hay que hacer es recaudar impuestos a aquellas personas que tienen, claro, no al ciudadano que hoy día cada vez está sufriendo más, en parte debido al aumento del IVA por parte del Partido Popular y del Partido Socialista, sino lo que hay que hacer es conseguir dinero para sacar adelante lo público. Y hablando, por cierto, de esos indicadores macroeconómicos, yo creo que estáis muy lejos de la calle, ¿eh? No hace falta más salir a Jacinto Benavente, que está aquí al lado, y ver todas las mañanas cómo hacen cola decenas de personas para comer. En Málaga el otro día en Nochebuena pude ver cómo había cientos de personas haciendo cola para su cena de Navidad. Estamos hablando de que se mantiene gracias a la caridad, no al sector público, que es lo que debería hacer, que es lo que debería acometer. Y ya por último, cuando hablamos de la sanidad, claro que hay gente que se queda fuera, pero si hay que ir, ¿dónde vivir? Yo voy al hospital y me encuentro, y además mi cuñada es médico y me lo dice, hay un cartel que pone, aquí hay personas que no pueden recibir la atención y no van a recibirla. Y lo que ocurre es que los médicos, trabajadores, son solidarios y lo hacen fuera de lo que deberían hacer y los atienden. ¿Pero qué caso es ese? ¿Que no van a recibir sanidad de qué? El Hospital Princesa, que no pueden recibir asistencia médica porque no tienen los papeles en regla, son inmigrantes ilegales a tenor. ¿Sabéis que esas dificultades las tienen los españoles que se mueven de comunidad autónoma? Porque veo que le dais mucha importancia, y lo celebro, a la sanidad pública, universal y gratuita, que no es gratuita porque se paga con los impuestos, pero no le dais importancia a que pueda haber 17 sanidades. ¿Qué tiene que ver eso con los sentimientos regionales de pertenencia a una comunidad autónoma u otra? ¿Por qué tiene que haber diferentes catálogos de servicios entre comunidades autónomas? Eso parece que no os preocupa. Eso también tiene que ver con la soberanía. Eso también tiene que ver con ser patriota. No puede ser. Y yo eso, dicen, ¿qué país vivís? Pues mira, yo vivo en un país en el que me desplazo con mi hija, tengo que comprar un medicamento, no encuentran porque viene de la comunidad autónoma del País Vasco y tengo que pagar el medicamento en Alicante. Y en un país en el que te ponen dificultades cuando eres desplazado. Y precisamente la sensación que tienen muchos españoles es la de que si son desplazados se les atiende peor que a los inmigrantes. O sea que también conviene que esa sensibilidad la pongamos sobre la mesa y que demos importancia a que la sanidad estaría mucho mejor gestionada si fuera una, y si fuera igual para todos, sin distintos catálogos de recetas como hoy está pasando y que nos hace profundamente desiguales. Yo creo que estás obsesionado con lo de las dobles diputaciones, doble administraciones. Cada uno tenemos nuestras preocupaciones, ¿no? Bueno, pues tu preocupación me parece exagerada. ¿Por qué lo digo? Porque cuando uno va a los datos de la deuda pública, se da cuenta que la deuda que tienen las administraciones locales no representa ni el 5% y el de las comunidades autónomas ni el 13%. Que sí, que a lo mejor se cometen abusos y que hay cosas que arreglar, por supuesto, pero ahí no está el dinero donde hay que ir a cogerlo para mejorar los servicios públicos. Eso son migajas al lado de lo que roba la gente millonaria a través de los paraísos fiscales. Y no son solo millonarios, sino asalariados con muchísimo dinero, que son fundamentalmente ejecutivos de grandes empresas. Déjame entrar, ¿quieres comentar algo rápido? Simplemente lo que ha costado un kilómetro del AVE, es decir, lo que cuesta, lo que está presupuestado y lo que cuesta. Con eso, o sea, con 10 kilómetros del AVE se podía financiar la sanidad pública de la comunidad de Murcia, seguramente, o sea, por la cantidad que estamos hablando. Quería plantearos, no recuerdo aún una ley tan cuestionada, precisamente además en un ámbito donde debiera haber mayor consenso como la ley Wert, ¿no? Es decir, realmente es difícil encontrar gente que hable bien, ¿no?, de esta ley. De hecho, el ministro parece que está medio escondido, ¿no?, para que no se le vea por la cercanía electoral. Al mismo tiempo, una ley que ha generado algo en la dirección contraria, curiosamente, de lo que plantea Santiago, es decir, genera, en vez de acercamiento entre los diferentes pueblos de España, alejamiento, ¿no? ¿Quién quiere opinar? Isabel. Hombre, yo creo que el ministro Wert no es que esté más o menos oculto, es que ahora mismo se está hablando de siempre he sabido que un gobierno y sus ministros son más mediáticos dependiendo del tema en cuestión o de la reforma en cuestión que se esté tratando. Ahora mismo el ministro Wert está en sus funciones. Efectivamente, como siempre, no tengo que venir aquí a defender eso, pero eso es evidente, ¿no? Que efectivamente pero es verdad que ha sido un ministro muy cuestionado, ¿no? Un ministro que, claro, ha sido un ministro las mareas muy verdes, las mareas ciudadanas, donde por vez primera se han juntado sido un ministro muy cuestionado. Alumnos, maestros,
padres de familia, profesionales, digamos que ha habido un consenso de que esa ley no servía. Ha sido un ministro cuestionado porque ha aplicado el programa del Partido Popular también, y cuando no lo aplica porque no lo aplica, y cuando lo aplica porque lo aplica. O sea, realmente la reforma verde venía al programa electoral, tal y como estaba recogido, así lo ha hecho. Yo creo que es un excelente ministro, que además tiene una gran capacidad intelectual. Decías que no encontrabas a nadie que estuviera a favor de su reforma, pues yo soy una de ellas, y además estoy a favor de la reforma y de su valía política. Pues en esa misma dirección, si quieres, sí, yo creo que ya has dejado clarísimamente No, pero además no es por afinidad personal, porque no le conozco absolutamente nada, pero creo que la reforma era necesaria. En ese sentido, ¿Crees que no era necesaria, por ejemplo, la ley verde, o los si niveles educativos en España no necesitaban un poco a lo que planteaba, así? de que parece que otro de los efectos de la legislatura Rajoy es que los españoles estamos más lejos unos de otros, ¿no? Es decir, que hay mayores problemas territoriales de los que ha habido nunca. De hecho, han reventado, ¿no?, las costuras territoriales. Y no parece que ni por parte de, en este caso, de Artur Mas, ni por parte de Rajoy, parece que pueda haber lugar a buenos entendimientos. Y mencionaba Wert porque Wert fue uno de los culpables, ¿no?, de este enconamiento de las posiciones de muchos catalanes respecto de las pretensiones del resto del Estado. Yo creo que la separación... Vamos a dar la palabra, sí, bueno, no si quieres 30 segundos para que no monopolices solo tú la palabra. No, es que como has preguntado por la ley verde y me has mirado, y yo represento al PP que está en el gobierno, por eso, lo del Wert ya lo has dicho, vamos a escuchar. No, pero habla de Wert, pero no te habla de la, no Venga, solo de la pues reforma. te escuchamos. Yo creo que la reforma era necesaria. No entiendo cuando oigo las críticas sobre la ley en qué aspecto están en contra. En el caso, por ejemplo, sobre las supuestas divisiones entre España y la comunidad autónoma catalana. Yo creo que la ley lo único que está reforzando es la implementación de castellano en las aulas, como en el resto de todas las comunidades. Y yo creo que era necesaria esa ley, que los niveles educativos en los que estábamos eran alarmantes. Y por tanto, yo me gustaría que me dijerais, pues bueno, aspectos negativos de la ley concretos, porque al final yo creo que lo único que la gente está en contra es de que es una reforma que ha aplicado el Partido Popular y que, insisto, creo que era necesaria y que los niveles educativos, tal y como estaban y como nos los había dejado el PSOE, por cierto, para mí, el principal culpable de que estemos así entre comunidades autónomas con estas tensiones, pues bueno, creo que era necesaria. O sea, ¿tú entiendes que la respuesta de las mareas verdes por todo el Estado es un capricho de padres, alumnos y profesores que no han entendido las buenas bondades de esta ley? No creo que sea una ley perfecta, pero no es así. Es que yo no he hecho eso. Juan Carlos, disculpa. Vamos a escuchar. Yo creo que hay dos elementos cruciales en la ley. La primera es que la hace en solitario contra la opinión de toda la comunidad educativa. Eso significa que es una ley con fecha de caducidad. Y lo primero que nos parece obvio es que no hay ninguna ley tan mala como cambiar de la educación cada 4 años. Es decir, es imposible imaginar una ley tan mala, que sea tan mala, que sea peor que cambiar cada 4 años. No se puede cambiar cada 4 años. Luego, lo primero que no se puede hacer es sacar una ley con toda la comunidad educativa en contra. Y segundo, es la primera ley del Partido Popular en 36 años de democracia. O sea, que no es cada 4 años. ¿Cuál creo que es el espíritu de la ley? Lo recogía el Roto a la perfección en una viñeta con su maestría, que era un rico diciendo a un pobre, pero bueno, ¿para qué hace falta que estudien vuestros hijos? Ya estudian los nuestros. Es decir, es cambiar la concepción de la educación como algo a lo que tiene que acceder cualquier ciudadano para ser ciudadano libre, cambiarla como, bueno, pues una cosa que distribuye determinadas capacidades en función de las necesidades productivas, de tal forma que vamos a llamar bachillerato. La ley está bastante puesta al servicio de los intereses económicos, la segregación, el apoyo a la privada, la falta de democratización interna, la discusión de los currículum. Es decir, hay muchos aspectos que han sido cuestionados. La ley es la traslación legal de la fórmula esta magistral de Esperanza Aguirre, que decía, ¿para qué necesitas saber tantas matemáticas si va a vender bragas en un mercadillo? Yo eso no lo he oído en mi vida, madre mía. Bueno, tenemos que ir cerrando. Me gustaría que hubiéramos planteado si todo esto se cierra a su vez en algún tipo de lógica, ¿no? Si hay detrás de esto un proyecto, porque nos quedaba por hablar, por ejemplo, la ley Mordaza, ¿no? Es decir, en qué medida la ley Mordaza es absolutamente evidente que está limitando derechos ciudadanos. No sé si, Antonio, nos quieres dar alguna pincelada al respecto. Sí, una opinión personal, casi tanto jurídica como política. Y Mordaza, los derechos humanos, sí, sobre todo con el tema de cadena perpetua, uno parece penal, que hay una lógica general, ¿no? Sí, pero bueno, al principio de legislatura el Partido Popular parecía que iba a ser mucho más brutal en cuanto a lo que estaba planteando en el tema de reformas procesales, penales. Es verdad que el Código Penal
bueno, pues va a dar mucho que hablar y desde luego va a ser bastante cuestionado, incluso en algunos artículos por inconstitucionalidad, pero realmente lo que se plantea con esta ley, la ley Mordaza, es la situación en la que el país se encontraba al principio de legislatura, que era una situación en la que podía haber un estallido social. Es decir, estábamos hablando de la época de los escraches, de la época de las movilizaciones de las mareas, es decir, sin una situación donde el sistema estaba quebrando políticamente, y para eso necesitas una determinada legislación para frenar eso. Es verdad que en esta segunda parte de la legislatura, quizá porque la sociedad plantea una esperanza en las próximas elecciones de cambiar de gobierno, no hay esa presión social y se ha rebajado. Pero desde luego todas las modificaciones que está planteando el Partido Popular son recortes de las libertades. E incluso se está legislando ad hoc, es decir, hay artículos de la ley Mordaza y del Código Penal que van encaminados para la plataforma de afectados de hipoteca, porque va a ser para que no puedas hacer lo que están haciendo, parar desahucios. Hay otras que van encaminadas a otros movimientos sociales, pero tampoco tenemos que llevarnos a la histeria, porque ya la legislación actual permite hacer lo que pretende el Partido Popular. Y no debemos olvidar que hay más de 300 sindicalistas en este país procesados por realizar la huelga general y haber participado como piquete en una huelga general. Una diferencia, Antonio. Pero, o sea, es que ahora la sanción es directamente administrativa. Es decir, que esto es un cambio radical. O sea, que decir, siempre tiene que ser un delito asaltar el Congreso de los Diputados. Eso lo tiene que decir un juez. Lo que no vale es tú manifestarte en Colón, que la administración diga, estás asaltando el Congreso. Bueno, eso lo tendrá que decir el propio Ejecutivo a través de un policía que sanciona, y tú tienes que ir a un contencioso administrativo contra el Ejecutivo para demostrar tú que no estás asaltando el Congreso. Porque no les ha servido. Es decir, los jueces no han aceptado, cada vez que ha llegado a la Audiencia Nacional, por ejemplo, con el tema del Rodea Congreso, que es un ataque contra las altas instituciones del Estado, la señora Cifuentes presentaba eso así, pues los jueces de la Audiencia Nacional se han reído y lo han archivado. Había primado el derecho de reunión. Tenemos que... Ahora os voy a pedir a todos conclusiones, ¿no? Es decir, y os doy 30 segundos, ¿no?, para que evaluéis, ¿no?, las promesas incumplidas de Rajoy, que es lo que hemos debatido desde diferentes ángulos, y os pido, ya digo, casi unas conclusiones someras, ¿no?, de lo que queréis plantear. Santiago. A mí se me ha quedado casi todo en el tintero, pero voy a decir brevemente que hay españoles que creen que es importante la unidad nacional, hay españoles que creen que el dinero de los ciudadanos está mejor en el bolsillo de estos, hay españoles que creen, en definitiva, que España debe afirmar su identidad y su soberanía nacional frente a Europa y, sobre todo, frente a oligarquías financieras y políticas que están muy alejadas. O sea, hay españoles que creen en el derecho a la vida, y todos esos españoles hoy, tras la traición del Partido Popular y por otros muchos motivos, la traición a su electorado, no tienen representación política, y estamos algunos que queremos dar a todos esos ciudadanos la representación que merecen para que España sea un país normal en el que haya una izquierda democrática y una derecha democrática. Santiago Abascal, presidente de Vox. Muchas gracias. Eduardo. Sí, yo quería terminar haciendo hincapié en algo que sobre todo al Partido Popular se le escapa de las manos porque no quiere reconocerlo, ¿no? Y es que la situación económica y social tan perjudicada, tan grave que estamos sufriendo hoy día, no se debe a la crisis económica que comenzó en el 2007-2008, se debe a la gestión económica del gobierno, que lo que ha hecho ha sido agravarla en vez de solucionarla. Y a los hechos me remito, no hay más que ver cómo, a diferencia de otros países económicos, de los vecinos, nuestro paro es más elevado, la tasa de pobreza infantil es más elevada, el nivel de umbral de riesgo de pobreza también lo es más elevada, que son indicadores que no comentan esas instituciones a las que estaban mencionando antes, que hablan de la prima de riesgo, que Cospedal decía que, bueno, que había bajado, claro, pero no por el gobierno, sino por el Banco Central Europeo. Y solo recordar que si el principal problema de las empresas reconocidas por ellas mismas es que no encuentran clientes, ¿qué hace el gobierno recortando salarios y prestaciones y, en definitiva, salarios indirectos, que es lo que necesitaban las empresas para poder seguir funcionando? ¿Tus conclusiones, Isabel? Bueno, pues yo creo que ha sido una legislatura marcada por una crisis que no creó el Partido Popular, que lamentablemente se encontró el Partido Popular y que ha tenido que gestionar de bruces. Creo que no se ha hecho todo efectivamente correctamente, que hemos destinado toda nuestra acción de gobierno, sobre todo cara afuera, peleando en Europa la situación económica para España, evitando un rescate y una crisis que podía haber sido todavía mucho peor, que la gente lo dice como algo nimio. Oye, ¿qué más da un rescate? ¿Qué es eso? Parece cualquier cosa, pero eso nos hubiera llevado a una situación que ríete tú de cómo han estado los griegos.
Creo que son políticas liberales las que han salvado esto, completamente en contra del ideario de los demás. Ya sé que estáis en contra, pero yo basta, por ejemplo, pues poner en contraposición, por ejemplo, cómo se ha estado gobernando en Andalucía, que es donde el paro y es donde la crisis se ha agravado más que nada, y esto te demuestra que al final no son políticas de izquierdas las que salvan esta situación. Creo que nos ha faltado mucha cercanía con los ciudadanos, una política de comunicación bastante... en eso sí que me ha sido austera, que es precisamente lo que menos se puede hacer un gobierno, ser austero en su comunicación cuando está tomando este tipo de medidas, y lo que sí que creo es que tengo mucha esperanza en que va a comunicar y va a hacer las cosas mucho mejor ahora que además las cosas están mejorando, y para eso vamos a estar todos los militantes del PP, que tenemos mucha ilusión en que las cosas cambien. María. El Partido Popular no ha sabido solucionar el problema principal, que es la falta de empleo. Ahora se llama empleados temporales y parciales a quienes también son parados temporales y parciales, y creo que al final en el futuro lo que tenemos es una sociedad organizada que intentamos dar respuesta a todos esos huecos y a todas esas fallos de gestión que nos ha dejado el Partido Popular. Y lo hacemos con unas recetas distintas, que no precaricen, que no dejen el poder siempre a los mismos y que repartan los recursos entre todos. Muchas gracias. Antonio. Hoy se está negociando en muchísimos ayuntamientos, porque se acercan las elecciones y es cuando más corrupción se da, nuevas renovaciones de contratos de basura. Es decir, eso se está haciendo hoy, mañana y pasado y antes de que lleguemos. Este país, el tema de la corrupción no se va a combatir si los partidos que gobiernan no se deciden a cambiar y a hacer más vigilada la ley de contratos, tener más vigilancia sobre ellos. Si en este país no se apuesta porque haya un Tribunal de Cuentas independiente, los partidos políticos que vayan a gobernar tienen que plantearse el Tribunal de Cuentas independiente que cuestione y gestione cómo se financian los partidos políticos. En este país no va a acabar la corrupción si la ley de financiación de partidos políticos no solamente dice que no puedes donar más de determinadas cantidades, sino que si eres administración, o sea, si una empresa contrata con la administración, tiene un límite para donar, o sea, no puede donar, en este caso no puede donar nada. Si eso no se castiga en el Código Penal, que esté en esa ley no es suficiente. La ley de incompatibilidades, que dice que los diputados, como el señor Rajoy cuando fue diputado, no debería de haber cobrado dinero del Partido Popular. Si eso, aunque está en una ley, no está en el Código Penal tipificado, seguirá habiendo corrupción. Si los jueces no investigan cuando se hacen procedimientos de corrupción y no tienen medios para investigar, no se va a investigar la corrupción. Si una vez que se condena o antes de condenarse hay aforados y existe la figura del aforamiento para el político, va a seguir habiendo corrupción, y si una vez que son condenados son indultados, en este país va siguiendo existiendo la corrupción. Por lo tanto, hay que plantearse, cualquier partido que vaya a formar parte de un gobierno, que todos esos mecanismos hay que cambiarlos, porque corruptores va a haber siempre. Estas grandes empresas siempre van a intentar que el dinero público vaya en su propio beneficio, bien con políticas legales, bien a través de la corrupción. Gracias, Luis. ¿Tus conclusiones? Bueno, pues exactamente en la misma línea en la que concluía Antonio. Yo creo que es absolutamente imposible que haya promesas cumplidas. Todas las promesas van a ser siempre incumplidas mientras los partidos estén hipotecados y los partidos no se deban ni a los ciudadanos, ni siquiera a sus propios electores, sino que se deban a quienes les financian. Es decir, a poderes que si descuelgan el teléfono, ese partido se tiene que plegar. Y se tiene que plegar aunque haya un clamor popular y ciudadano en la calle pidiendo lo contrario. Se deben a quienes les financian, y yo creo que es un poco la clave del éxito de Podemos. Es decir, la posibilidad de construir un partido que no se debe más que a los ciudadanos, también en la financiación, que no se debe más que a la aportación de los ciudadanos, porque lo que creo que es sencillamente ya una evidencia para todo el mundo es que los partidos se deben a quienes les financian, no a la ciudadanía, no a sus electores, sino a poderes que pueden descolgar el teléfono y a los que se tienen que plegar, aunque haya un clamor absoluto en contra de ciertas medidas. Muchísimas gracias a todas y a todos. Nos ha faltado tocar muchos temas, pero había uno que tenía interés, que era el de la política europea, sobre todo porque esta semana hemos visto seguramente lo peor de este continente, un continente que en la historia a veces ha sido muy valiente y otras veces ha sido muy cobarde. Una Europa cobarde que además ha expresado su cobardía intentando generar miedo en la ciudadanía griega. Y la ciudadanía griega no se ha dejado asustar. La ciudadanía griega ha entendido que los ataques contra sus dirigentes eran ataques contra el propio pueblo. Han entendido que las mentiras ya no eran suficientes. Han entendido que
las amenazas no podían tener eco, porque entonces realmente estaban dándole la victoria a esos malhechores. Ojalá seamos capaces de recuperar una Europa diferente, una Europa que enamoró al mundo, a veces también es verdad, al mismo mundo que había maltratado tanto con su política exterior. El día 31, sábado, la tuerca va a estar en la calle, en la marcha del cambio, que propone Podemos, pero que, como bien ha planteado Luis, no busca pedir ya nada a ningún gobierno, porque los gobiernos no escuchan. En Grecia ha empezado a andar el cambio en Europa, quizá también esté en marcha el cambio en nuestro país. Sobre todo eso será verdad si entendemos que las amenazas no nos afectan y sobre todo si entendemos que el miedo no habita dentro de nuestros espíritus. La tuerca, ya saben ustedes, la única tertulia sin miedo y con memoria, y como cada jueves les dejamos con la tuerca rap, el grupo Aviat y su tema Lágrimas de Sangre. Nos vemos el sábado, nos vemos en las calles. Hasta entonces. Para la tuerca rap. Una lágrima de sangre por cada feroz injusticia, porque lo estamos pagando cuando son ellos los que la vician. Un nuevo suicidio por desahucio, noticias que desquician. Cerdos corruptos de mierda, cegados por la avaricia. Me acaricia su prepotencia, su soberbia, su ira. En las sombras conspiran, preparan sus mentiras, toman sus medidas, pero su bolsillo no lo tocan. Es como el camello de coca que con su mercancía no se coloca. No hay vuelta de hoja, una lágrima de sangre surge cuando un político bastardo hace lo que se le antoja. Cuando ves a familias pasar por la cuerda floja, y cuando escuchas quitas del top del hijo tonto de la pantoja. Arden mis versos, escupo ascuas de rabia. Mi ascendencia republicana me anima a luchar de forma sabia. ¡Uah! Respiro pero no me sacia, transformo mi ira en rap por placer, no me den las gracias. De nuevo una lágrima, mi calendario es un llanto de espanto ante tanto hijo puta que encima va de santo. Son un jodido encanto, si no te quepa duda. Indignante como el bloqueo a Cuba, las manos largas de Secura. Este mundo es una locura, muchos llegaron al suicidio, pero al gobierno le preocupa más multarte por beber vidrio en un parque con tus colegas o por fumarte un canuto, mientras familias enteras por su inoperancia dicen el luto. ¡Wow! Llueven lágrimas de sangre. 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 Llueven lágrimas de sangre. Preparado para la verdad, esto no hay quien la aguante ya. El mundo rebosa maldad, no hay más que ver la noticia. En el tercer mundo están abandonados sin más, porque claro, el capital allí no va a abrir una franquicia. El terrorismo económico es nuestro mayor mal. ¿Libre mercado en serio o mercado de desigualdad? Este sistema residual no tiene ni pies ni cabeza. ¿Cómo te comen lo de tener que mantener a una la realeza? El pueblo llora sangre, vive días de tristeza. Quiere acabar con el fraude que tanta corrupción le deja. Pero mi presidente y alcaldes empiecen a sentir su queja, porque hay muchas familias con hambre, poco responsable entre rejas. La historia es así, sabes que no me la invento. No es del gusto de nadie como tragarse a diario su cuento. Ahora podemos varias en nuestro momento. Para la tuerca rap habla con Wikipedia el instrumento. Llueven lágrimas de sangre. Lágrimas de sangre, wow. Llueven 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 lágrimas de sangre, wow.
llueven lágrimas de sangre.